Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles sobre esta sesión informativa, darles la bienvenida a la misma, el que se conecten a ella, que puedan consultarla con relación a un diplomado que la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México hace, así como la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, bueno, pues presentan en esta ocasión. Es el diplomado Auditoría Forense e Incidentes Cibernéticos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión, por conocer más en torno a ella y el programa que se oferta, un programa que se imparte a distancia como gran parte de la oferta que actualmente se desarrolla a través de la Fundación UNAM y la División de Extensión Universitaria de esta facultad, la FES Iztacala. Muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho para saludar a la maestra Xochitl Salas González. Maestra Xochitl, buenas tardes, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a todos los interesados. Gracias, maestra, por estar con nosotros y poder hablarnos sobre este diplomado que usted coordina. Precisamente para cederle la palabra en un momento, permítanme, por favor, presentarles a la maestra Xochitl del Carmen Salas González. Ella es cirujana dentista por la Universidad Veracruzana, cuenta con la especialidad en métodos de identificación en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Es perito forense certificado en ciencias forenses. Su praxis y su vinculación al sistema de justicia penal acusatorio con aval del Departamento de Anatomía y su aval área forense, especializada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Es catedrática en la licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales y en la maestría en Criminalística en el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Además de coordinar e impartir diplomados y cursos de actualización de la División de Extensión Universitaria Iztacala. Actualmente es perito en odontología forense, dactiloscopía, grafoscopía e identificación de personas, perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en materia de criminalística y dactiloscopía. Maestra Xochitl, especialista Xochitl del Carmen Salas, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, sabiendo que usted coordina este diplomado, el diplomado de Auditoría Forense e Incidentes Cibernéticos, le cedemos por favor la palabra para que usted nos pueda hablar sobre este programa académico. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el diplomado de Auditoría Forense e Incidentes Cibernéticos se creó precisamente por el aumento de delitos a nivel cibernético, a nivel internet, por ejemplo. Entonces, viendo la necesidad de difundir todo lo apropiado en estos temas, la Universidad en Iztacala nos atrevimos a desarrollar un producto que le puede interesar a la gente, sobre todo porque no nada más son a los diversos especialistas como son ingenieros en informática, por ejemplo, a los mismos policías cibernéticos. Hay que darles herramientas para poder ayudar a la sociedad a saber, a conocer cómo denunciar, qué denunciar, cómo se les puede ayudar, en este caso, a la sociedad en general. Me gustaría compartir la pantalla para que podamos empezar a hablar sobre el tema. Bueno, como ustedes ya lo estimaron, el diplomado se llama Auditoría Forense e Incidentes Cibernéticos. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar, conocer qué cosa es auditoría, qué significa auditoría. La auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o de una entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. A eso ya se le denomina auditoría interna, cuando ya es directamente a una empresa, ¿verdad?, para ver su situación financiera. Pero aquí lo importante es la identificación de los delitos o fraudes cibernéticos. Para eso, primero lo que tenemos que entender es que qué cosa es identidad y qué es identificación. La identidad es un conjunto de rasgos y características de una persona que sirven para individualizarla
diferenciándola, por lo tanto, de los demás. Eso es muy importante porque las personas que cometen los fraudes precisamente son personas. Se las cometen, bueno, esos delitos se los cometen a las cosas. Y ahí entra la identificación, que es una acción de reconocer a una persona, a un objeto, como en este caso pueden ser teléfonos celulares, pueden ser computadoras, etcétera, etcétera. Un objeto, animal o cosa, la cual se supone o se busca a través de un conjunto de rasgos y características que los individualizan. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, año y medio, se me nombró perito en el caso de un pedófilo, en el caso de un pedófilo que tenía imágenes de menores en posiciones sexuales, ¿verdad? Entonces ahí el caso estuvo un poco raro, la verdad, porque les voy a platicar para que se vayan adentrando al tema. Estuvo un poco raro porque a la hora de la comida, la Secretaría de Seguridad Pública, que está ahí entre Niños Héroes, y bueno, es indiferente el lugar donde haya sido. Pues resulta de que a la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde es su hora para comer y sale todo el personal de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública. Y se queda una chica que necesita sacar unas copias. Inconscientemente o conscientemente busca una computadora que tiene su seguro de su computadora en particular y se sienta en una computadora, mueve el mouse y en automático pues se activa la computadora. Y lo primero que observa esta chica, eso pasó un 7 de julio, les voy a decir por qué les digo las fechas, un 7 de julio de hace 2 años aproximadamente, año y medio. Se enciende la computadora, ¿verdad? Empieza a trabajar y lo primero que ella narra, que ve, es que está viendo a diversas personas en posiciones sexuales. Y lo peor del caso es que eran menores de edad. Y dentro de esas fotografías, en esas posiciones sexuales, encuentra o se da cuenta, ¿verdad?, de que está una sobrina del dueño de esa computadora. Inmediatamente, bueno, va a dar una, va a hacer una denuncia, perdón, va con la auditoría, en fin, y hace la denuncia. Para eso, cuando ella hace la denuncia, lo primero que hace es enviar teléfonos de la persona implicada, del pedófilo, ¿verdad? Empieza a enviar la dirección de sus papás, la dirección de todos sus familiares, la dirección de él, donde vive con su esposa y sus suegros. Algo muy raro porque lo tenía perfectamente bien identificado, tanto físicamente como por parte de sus propiedades. Entonces eso es lo que sucede. Pasan los días, pero no pasa nada en la Secretaría de Seguridad Pública. Ella vuelve a darle seguimiento a esa denuncia que había hecho de principio y renuncia y da la casualidad de que a él no se le avisa de nada, él está completamente ignorando esta denuncia que iba en contra de él. Y en un momento dado, el 7 de agosto, por eso les decía el 7 de julio, al 7 de agosto pasó exactamente un mes. A las 10 de la noche, con las cachas de las escopetas, empezaron a golpear la puerta. Llegaron como, no me acuerdo si eran 10 o 13 vehículos de policía. Llegan al domicilio de esta persona y lo primero que hacen es empezar a catear. Para eso, ese mismo día llega un ingeniero informático. Ahí es donde viene el delito, ¿verdad? Porque se presumía que él vendía las fotografías o que estaba en una mafia de prostitución en contra de los menores, etcétera, etcétera. Entonces llega también un ingeniero en informática en ese grupo de policías. Los detienen a todos, a los suegros del supuesto pedófilo, a la esposa, lógicamente que al pedófilo también.
le quitan la computadora al hijo mayor de 15 años, el ingeniero en informática que se encarga de extraer toda la información de esa computadora que tenían, computadora de mesa normal, y resulta que no encuentran nada, sin embargo se los llevan detenidos. En la computadora que tienen en la Secretaría de Seguridad Pública, ahí es donde se supone que tenían que encontrar el disco duro, ¿verdad? Porque se manifestaba que ahí estaba precisamente toda la serie de imágenes de esos menores en posiciones sexuales. Entonces, esta fue la identificación que se hizo, no tanto en su casa, sino en la Secretaría de Seguridad Pública. Se identificó precisamente esa cosa, como dice la definición, acción de reconocer a una persona, objeto, animal o cosa, la cual se supone o busca a través del conjunto de rasgos. Entonces, ese fue un motivo para que él no sospechara, es decir, que no fuera a sacar nada, ¿verdad?, para evadir a la justicia. Entonces, una vez que ya le descompusieron su casa, porque también se andaba buscando que hubiera, por ejemplo, un tipo de reflectores donde él utilizara a estas personas para posiciones sexuales, niños que se estaban bañando, por eso se les dice a los participantes, una fotografía de un niño que lo están bañando a la edad de 2 meses, 1 mes, 3 meses, a lo mejor 3 años, eso es oro para los pedófilos y pueden empezar a vender, ¿verdad?, a traficar con esas imágenes que uno inocentemente sube, así como hay personas que a través de Facebook, por ejemplo, suben que sus viajes a Europa, sus viajes a Alaska, el viaje a Cancún, etcétera, etcétera, les están dando todas las nociones para que esa persona en un momento dado pueda hackear esa información e ir contra esa persona que le está subiendo al internet. Y aquí viene el robo de identidad. Este se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de otra persona. Y yo les voy a poner un ejemplo que tuvimos precisamente de robo de identidad, donde un sujeto se hizo pasar por el otro, ya lo van a ver en su momento, y hackear la identidad de esa persona y pudo sacar una casa de Infonavit a través del hackeo o robo de identidad de la otra persona. Bueno, dice que se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de otra persona de forma no autorizada, con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude o delito. Entonces, generalmente son para sacar algún beneficio, comprar un carro, comprar una casa, una televisión, etcétera, etcétera. Para esto llegamos al AFIS, al Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, una vez que el robo de identidad se cometió y es muy preocupante porque ha aumentado el robo de identidad a partir de la pandemia. Entonces llegamos al AFIS. ¿Qué cosa es el AFIS? Por sus iniciales en inglés, es Automated Fingerprints Identification System, o sea, Sistema Automatizado de Huellas Dactilares. Aquí contamos con unas bases de datos de huellas dactilares a nivel nacional. Fíjense, es de huellas dactilares. Este AFIS está comprendido por 3 bases de datos, la criminal, la personal y administrativa. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver los delitos cibernéticos, verdad? O la auditoría forense, ¿qué tiene que ver con el sistema automatizado de huellas dactilares? Tiene que ver mucho, porque si la persona que estamos deteniendo porque se robó una computadora, metemos sus huellas dactilares, bueno, la presentamos ante la fiscalía, antes se le llamaba Ministerio Público, ahora es el fiscal, lo llevamos ante el fiscal y lo primero que se hace es identificar a ese sujeto. Una vez se le tomó la ficha de dactilar, se mete a la base de datos para su búsqueda y puede darnos un resultado positivo, es decir, que tiene antecedentes penales y pueden variar los antecedentes penales. Puede ser robo como a un centro comercial, por ejemplo, puede ser robo de aparatos eléctricos, electrodomésticos,
robo de celulares, porque para eso tienen su modus operandi. Puede ser un ladrón multifacético, ¿verdad? O un ladrón que no fue improvisado, pasó por un lugar donde ya tenía puesto el ojo a algún objeto, ¿verdad? Y pudo haber planeado el robo. Entonces, si encontramos huellas dactilares en esa base de datos, en ese AFIS, en ese sistema automatizado, fíjense, tenemos 600 millones de huellas dactilares nada más en el archivo criminal. Tenemos huellas dactilares en el archivo personal y en el archivo administrativo. Entonces, ya platicamos del archivo criminal. En el archivo personal entra aquí todo personal que trabaja con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como es la Policía Cibernética, por principio de cuentas. Por eso es importante que ustedes conozcan el AFIS también. La Policía Cibernética trabaja persiguiendo precisamente los delitos cibernéticos. Tenemos el archivo criminal, el archivo personal, hasta la policía montada, porque también tenemos policía montada, la policía de bancaria, por ejemplo, entre otras. Y el personal administrativo, donde todos nosotros los que trabajamos en gobernación, pusimos ahí nuestras huellas dactilares. Entonces, la idea es que se forme un archivo criminal más grande, es decir, poderlos identificar a través de cualquier método que utilicen ellos para tratar de burlar a la policía, ¿no? Pero ¿qué cosa es una prueba anticipada, prueba invasiva? Sobre todo porque ya se detiene a la persona detenida, ya hizo robo de identidad, por ejemplo, o es una persona que se dedicó a robar toda la información de los jueces, de los diputados, ven cómo se roban los teléfonos, les cambian los chips y se quedan con el importante donde guardan toda su información. Entonces, llega la prueba anticipada, prueba invasiva. Es aquel medio de prueba pertinente que por motivos fundados y de extrema necesidad debe ser desahogada, es decir, llevada a cabo esta prueba a petición de las partes y ante el juez de control de forma previa a la audiencia del juicio oral. Es decir, se tratan de meter todas las pruebas de si fue o no fue, de comprobar o no comprobar, ¿verdad? Dependiendo del asunto que se trate, y evitar todo el despliegue del sistema penal. Aquí están ustedes viendo las etapas del procedimiento penal en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, en la primera etapa, que es la de investigación, ustedes van a ver orden de comparecencia, aprehensión y cateo. Bueno, no lo vamos a ver todo por el tiempo. Pero aquí van a ver ustedes, lo puse así intermitente, para que ustedes noten que desde la etapa de investigación, desde que inicia la investigación, ya se puede hacer la prueba anticipada o prueba invasiva, que es la que habíamos visto anteriormente, que es la que se desahoga inmediatamente después de la detención. Después tenemos el ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público. El Ministerio Público va a tratar de proporcionar, va a defender, como dicen, el que es primero en tiempo es primero en derecho, así se usa. Entonces va a defender a la persona que fue a denunciar. Entonces el Ministerio Público, bueno, ahora se le llama el fiscal, ¿verdad? Va a tratar de defender a esa persona ofreciendo las pruebas que tenga a la mano. Y el ofrecimiento de pruebas de la defensa, que es la parte contraria. Entonces vean qué importante en el nuevo sistema penal acusatorio, en el nuevo Código Nacional, lo más importante a mi parecer, ¿verdad? Cada quien tiene su propia opinión, es que lo más importante son precisamente las pruebas. Esa es en la etapa intermedia. Y después en la etapa de juicio y en la etapa de ejecución es precisamente donde se ofrecen las pruebas. Ahí es donde, por ejemplo, el ingeniero en informática que les comentaba yo, él puede decir, yo no puedo hablar de pruebas porque se hizo el análisis en los materiales informáticos que tenía en casa ese presunto pedófilo, ¿verdad? Y no había nada que sospechara que se dedicara a la venta, a la práctica de esos procedimientos en posiciones sexuales, ¿verdad?
o que le llegaran a él, por ejemplo. No había nada. Y lo que sí había fue en su centro de trabajo. Entonces ahí fue donde sacaron los discos duros, ya los verán ustedes en su momento, para hacer precisamente el estudio de todas esas imágenes. Es ahí donde entro yo como perito, donde me dicen que diga la perito si las personas que se encuentran en dichos equipos, ¿verdad? Me dieron CDs, me pasaron la información del disco duro a CDs y ya me los dieron a mí, me dieron una copia. Si corresponden a personas mexicanas, si corresponden a personas rusas, a personas americanas o a personas de cualquier parte del mundo, ¿no? Que yo les dijera, eso es imposible. México es un país cosmopolita. Así puede haber descendientes de chinos, por ejemplo, ¿verdad? Que aunque su ascendencia es china, ellos nacieron en México, por ejemplo. E igual los rusos, igual los judíos, y ya ni siquiera los mexicanos, y los de Acapulco, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí pude yo comprobar, sin temor a equivocarme, es que se trataban de personas menores de edad. Y que sí, algunas tenían algunos rasgos, como por ejemplo asiáticos, pero sin asegurar que fueran exactamente asiáticos. Entonces, bueno, finalmente ya ven con una flecha muy grande el desahogo de las pruebas. Aquí pueden ver que estoy en un juicio oral, precisamente defendiendo mi peritaje, ¿verdad? A eso es lo que queremos nosotros, que ustedes se preparen, que no tengan temor cuando sean llamados ante un ministerio, bueno, una fiscalía. Ya tengo que olvidarme del Ministerio Público, se llama Fiscalía. Y vean que aquí estoy parada aceptando, me están identificando, ¿verdad? Y me están tomando protesta de decir la verdad y solamente la verdad. Me están preguntando si conozco al detenido que está tras este lugar de protección. Se me fue la palabra, pero ahorita me acuerdo. Y aquí está la defensa. Entonces aquí me está preguntando, es el interrogatorio y luego viene el contrainterrogatorio. El que empieza es la defensa principalmente, es la persona que empieza el interrogatorio. Aquí están los tres magistrados, ellos me preguntan y yo tengo que contestar a los magistrados. Entonces, esto también lo vamos a ver en el diplomado para que la gente se vaya acostumbrando. Hay personas que ya han pasado por estas prácticas, ¿verdad? De ir al juicio oral y defender su dictamen. ¿Cuál es la estructura pedagógica del diplomado? Vamos a ver el sistema de justicia penal acusatorio. En realidad, es muy poco tiempo, se necesitaría probablemente un curso de un año, ¿no? Para ver el sistema de justicia penal acusatorio. Pero lo que nosotros vamos a ver en este diplomado, en la auditoría forense e incidentes cibernéticos, se va a ajustar principalmente a la auditoría forense y a los incidentes cibernéticos. Entonces lo vamos a ver en una semana, semana y media. El segundo módulo se llama el lugar de los hechos en la auditoría forense e incidentes cibernéticos. Ya no debemos de decir incidentes cibernéticos, les voy a decir por qué. Porque ya se aprobó que se cambiara de incidentes cibernéticos a delitos cibernéticos. Entonces también lo tenemos pero bueno, como el diplomado así está, ya lo corregiremos. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el lugar de los hechos en la auditoría forense e incidentes cibernéticos? Recuerden el hecho que les comenté de esta persona del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le abordaron su lugar de trabajo, ¿verdad? Para poder rescatar esos CPUs, creo que eran 2 CPUs, y de ahí sacaron la información. Entonces, él siempre negó, y lo que pasa siempre, ¿no? De que el culpable nunca acepta que él fue el que causó el delito. Luego dicen, entre comillas, fue el mayordomo. Pero eso es en plan de broma, ¿verdad? Ellos siempre lo van a negar. Entonces, el lugar de los hechos en la auditoría forense, qué importante es que una vez que ustedes se dan cuenta que en una computadora,
que hay unas cámaras de cine o de video, que hay unos focos especiales para tomar fotografías especiales para darle más luz. Todo eso se tiene que proteger. Sobre todo hay, no sé, en algunas personas conocerán la famosa cadena de custodia. Una vez, lo primero que se tiene que hacer cuando se llega al lugar de los hechos es tomar fotografías, porque van a ser los testigos antes de que se altere, se modifique o se dañe ese lugar de los hechos. La fotografía es la que nos va a sostener precisamente nuestro dictamen, nuestro peritaje. Es preferible que nos sobren fotografías, que tengamos de más, a que nos haga falta una o dos o varias, ¿verdad? Por eso es que es importante el lugar de los hechos, protegerlo, custodiarlo, protegerlo de que no entre nadie, que alguien de la familia quiera. Además es muy importante también, déjenme decirles, que si la persona que estaba dentro de ese lugar, dentro de esa casa, quiere salir, por ejemplo, la policía se lo debe de impedir. Y si alguien quiere entrar, la policía se lo tiene que impedir. O sea, se tienen que quedar los que estaban dentro porque nos van a brindar sus testimoniales y las personas que están afuera pueden entrar. Se los digo por experiencia. Fui llamada para ir a verificar el fallecimiento de una persona masculina que se había suspendido del techo de su casa y se suicidó. Entonces, lógicamente que la primera persona que lo detiene, que lo ve, ¿verdad? Lo primero que hace es tratar de ayudarlo a ver si todavía puede, está vivo, vaya, o puede revivirlo, darle resucitación cardiopulmonar, por ejemplo, RCP, así lo conocemos. Entonces, lo baja de la cuerda donde estaba suspendido y lo deja en el piso y el señor ya tenía como 12 horas que había fallecido. Sin embargo, llego yo y ya cuando me identifico, ¿verdad? Imagínense ustedes a un policía fumando. Le dije, por favor, sálgase a fumar o tire su cigarro en otra parte. ¿Saben lo que hizo? No lo medí, no medí la distancia entre la mano del fallecido, del cadáver, ¿verdad? Y el cigarro tirado en el piso de la recámara donde estaba el cuerpo, aproximadamente 10 centímetros. No sé si se enojó porque le llamé la atención, no sé qué fue lo que pasó, pero fue una falta de respeto hacia el cadáver. Entra después, ya lo saco al señor y le digo, no permita que nadie entre, por favor, voy a hacer un registro fotográfico de todo esto y ustedes me van a cuidar de las personas de la calle, ¿verdad? Porque luego llega la familia, se los digo por experiencia. Y resulta de que se sale ese señor, momentos después llega la camioneta del Ministerio Público o de la Fiscalía, ¿verdad? Con el médico forense y ya me pregunta de qué falleció. Bueno, asfixia por suspensión, etcétera, etcétera. Y empezamos a platicar de todo lo que había visto yo en el lugar de los hechos. ¿Se imaginan ustedes que se llevan el cadáver una vez que ya se identificó, se declaró el fallecimiento, el cronotanato diagnóstico, cronos tiempo, tanatos muerte, diagnóstico? ¿Hace cuánto tiempo falleció el sujeto? Llevaba una cadena, llevaba creo que 3 anillos, cosas personales. Y con todo y las imágenes fotográficas, se negó a toda costa que llevara esas joyas, esas pertenencias. Entonces, imagínense qué tan importante es la fotografía y sobre todo para ilustrarla en nuestro dictamen pericial. Y por eso es que se estudia el lugar de los hechos en auditoría forense e incidentes cibernéticos, porque así como aquí tuvimos un cadáver, podemos tener personas heridas que tratan de defender sus propiedades, ¿verdad? Como puede ser un teléfono, puede ser una computadora, cuántas veces puede ser un reloj que está defendiendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Después tenemos a la prueba pericial. Aquí en este caso va a ser muy importante saber cómo el concepto de prueba pericial
Vamos a ver los principios de pertenencia, de utilidad, idoneidad, procedencia. El objeto de la prueba es muy importante para nosotros, bueno, para todos los peritos, ¿verdad? La prueba pericial. Primero, a un inicio, empezamos, ¿qué cosas son los indicios? ¿Qué cosas son las pruebas, las evidencias, perdón? Indicio, primero indicio es lo que me indica, indicium. Después viene la prueba pericial y después un medio de prueba, perdón, un medio de prueba y después la prueba. ¿Cuándo va a ser prueba? Cuando ya la podamos nosotros demostrar. Después viene la auditoría forense. Ya estamos entrando al ¿cómo se puede decir? Al hecho del diplomado. Vamos a conocer primero el concepto de auditoría forense. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las fuentes de evidencia? Debemos de saber que hay auditoría forense preventiva y delictiva y las diferencias con respecto a la auditoría financiera y la auditoría operativa. Fases y procedimientos de la auditoría forense. ¿Saben ustedes por qué significa, más bien dicho, forense? Forense viene de foro. Un foro es la reunión de varias personas, en este caso de varios peritos, para dilucidar de un hecho en particular. Por eso luego nosotros decimos médico forense o médico legista. ¿Es lo mismo o es diferente? El médico legista es aquel médico que se encarga, por ejemplo, de llevar las recetas, de hacer un certificado de defunción, etcétera, etcétera. Y un médico forense se va a reunir con una serie de personas que también son peritos, ¿verdad? El perito médico forense, para dilucidar sobre un caso en particular. Por ejemplo, una persona que no quiso que entraran a su casa porque se iban a llevar su computadora a los rateros y quiso defenderse, le dieron un balazo y lo mataron. Llega el cuerpo, ya después de que pasa primero por la fiscalía, lo mandan al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses. Que quede claro que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses es el único en la Ciudad de México. Antes era conocido como el CEMEFO, Servicio Médico Forense. Y hablamos de CEMEFO, pero cuando está en cualquier parte de la República Mexicana tiene su CEMEFO. Pero la Ciudad de México tiene el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Entonces llega el cuerpo, el cadáver al servicio médico forense, ¿verdad? Y va a tratar de determinar el cronotanato diagnóstico, pero estábamos hablando de foro. Para que se le pueda hacer ese estudio a ese cuerpo, se le tiene que tomar fotografías de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, fotografías del cuerpo completo, en qué posición está, ¿verdad? Puede estar boca abajo, es decir, en decúbito ventral o en decúbito dorsal. Entonces ya tenemos ahí al fotógrafo, tenemos al criminalista, tenemos al dactiloscopista que le va a tomar las huellas dactilares, tenemos al médico legista, por supuesto, tenemos al químico forense que le puede tomar muestras de sangre, muestras de orina, algunas muestras de la piel, por ejemplo, en el caso de un suicidio que se disparó en la cavidad oral, como hemos visto casos y hemos tenido para resolverlos, para estudiarlos, ¿verdad? Entonces, forense significa reunión de todas esas personas que les comenté, dependiendo del caso, por supuesto, ¿verdad? Reunión de diferentes especialidades para dilucidar sobre un caso o para opinar sobre un caso en particular. Entonces, de ahí nos salen las pruebas periciales. Y los incidentes cibernéticos. Ya llegando a los incidentes cibernéticos, vamos a ver qué cosas son los incidentes, ¿verdad? ¿Qué cosas son los incidentes cibernéticos? El concepto de incidente cibernético, la normatividad internacional y nacional y la Organización de las Naciones Unidas. Por eso hay que
estar actualizados. Hay que actuar como si estuviéramos nosotros globalizándonos y es importante, tenemos derecho a la globalización porque si en un momento dado vemos que algún país, por ejemplo Estados Unidos, que es el que está más cerca de nosotros, Canadá, por ejemplo, están más adelantados que nosotros en un intercambio de información. Fíjense que aquí en la Ciudad de México, hace años, hace como 4 o 5 años probablemente, a personal del INCIFO, es decir, del Instituto de Ciencias Forenses, los invitaron a España, les dijeron algún lugar de Europa, y ellos escogieron en España porque España está muy adelantada en lo que se refiere a las necropsias, como desde sus barreras de protección, por ejemplo, cómo se visten para analizar, para realizar la necropsia, ¿verdad? Que está bien dicho necropsia o autopsia, que no se confundan. Es correcto decir autopsia porque significa ver a través de mis ojos. Y la necropsia es pues, ver al cadáver, ¿verdad? Entonces, en los incidentes cibernéticos van a ver ustedes la clasificación de esos incidentes cibernéticos, el concepto de informática forense y pericial, que es lo que nos importa, la clasificación de los incidentes cibernéticos, el robo de identidad, como lo vimos al principio, el hacking, phishing, farming, el vishing, grooming, el ciberacoso, etcétera, etcétera. Van a ver la metodología de la investigación en informática forense. Déjenme recordarles que para tomar este diplomado va a ser muy necesario que tengan ustedes una computadora porque se van a hacer ejercicios sobre estos temas. Y la licenciada Nelly Jiménez Pérez, ella es policía en informática, además de que es psicóloga, ¿verdad? Ella es policía cibernética y es la que les va a estar dando todos esos tipos de tips para evitarlos, esos incidentes cibernéticos o delitos cibernéticos, para lograr un resultado bueno una vez que se hace el delito, se comete el delito. La planta docente está formada por el licenciado Armando Robles Garrido, que es un experto informático forense, por la licenciada psicóloga María Nelly Jiménez Pérez, aquí dice Nelly, por la maestra Yaced Alejandra Chávez Godínez, que tiene hasta una excelencia académica por su tesis en delitos contra los menores, ¿verdad? Ella está haciendo en la actualidad un doctorado porque ya tiene la maestría, ya tiene la especialidad, es abogada, pero tiene maestría en seguridad pública. Entonces, imagínense el grado de especialidad que tenemos los docentes. Y la que les habla, Xochitl del Carmen Salas González. En el desarrollo del diplomado vamos a ver la teoría. El ponente va a presentar a manera de exposición el tema del módulo en cuestión, analizando un tema complejo en partes lógicas, porque se entiende más un curso o un diplomado de lo que se trate cuando nosotros nos abocamos a situaciones que hemos presenciado o que hemos sido peritos para trabajar en ellos. Cabe destacar que también se va a contar con exposiciones por parte de los participantes. No dudo que ustedes dicen, me va a dar, ya mejor no voy a estudiar porque yo no tengo que exponer. A veces decimos, no, yo no tengo nada que contar de mi vida, pero si ustedes dicen, es que mi vecino se metieron a su casa y lo único que se llevaron fueron las computadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, platicar con el vecino, oye, fíjate que estoy haciendo un diplomado en este rubro y me gustaría que, sin decir nombres, me gustaría que me platicaras qué fue lo que pasó, si fuiste a levantar una denuncia o una querella, por ejemplo, ¿verdad? Si te hicieron caso, cuánto ha pasado tiempo desde que sucedió el hecho, las cámaras que tienes en tu casa, ¿pudiste reconocer a los que se metieron a asaltar? Fíjense cómo ya sin estar en el diplomado ya les estoy dando ideas de cómo formar un caso. Nosotros los peritos tenemos esa mala práctica, hasta me da risa, porque tenemos
la mala práctica, la mala idea de formarnos casos. Inmediatamente vemos un cuerpo en el piso, una persona fallecida, ¿verdad? Le dieron 6 o 7 cortadas con objetos punzocortantes y se murió. Y lo primero que nosotros hacemos es decir, es que vino el marido, la cachó con su amante y la mató. Y ya hicimos una novela y no se trata de eso, mucho menos. Los peritos estamos ahí con los ojos bien abiertos, las manos en los bolsillos y la boca cerrada y los oídos atentos a todo lo que se diga. Así debemos de actuar los peritos. Y lo dicen desde hace muchos años, no es invención mía, ni tampoco me estoy quedando con esa frase de ninguna manera, pero así son los peritos, los ojos bien abiertos, las manos en los bolsillos, los oídos bien abiertos y la boca cerrada. El ponente explicará e ilustrará los fundamentos teóricos del sistema de justicia acusatorio. Fomentará la intervención de los participantes con el fin de debatir el tema o explicar dudas que se originen en el transcurso del desarrollo del mismo. Fíjense ustedes qué importante es. Antes era el Ministerio Público, ahora se le llama la Fiscalía. Antes nosotros éramos peritos, ahora nos llaman testigos expertos. Entonces, cuando cambie, por ejemplo, cambie la presidencia, ¿verdad? Que ya venga otro presidente, va a traer a su equipo, entonces puede ser que regresen los términos anteriores porque la mayoría de los peritos no estamos de acuerdo que nos llamen testigos expertos, porque un perito es el experto en ciencia, arte u oficio de cualquier cosa, es el que tiene la experticia o la expertise o la experiencia. En cambio, el testigo experto, el testigo es el que se supone que estuvo ahí, que vio las cosas. Sin embargo, experto porque se llena de todos los contenidos que traigan las carpetas de investigación. Antes era, ¿cómo le llamaban? El dictamen, no, le llamaban, bueno, ahora en la actualidad se le llama carpeta de investigación, ahorita me acuerdo. Va a ser un diplomado teórico procedimental. En otro momento didáctico, los participantes a partir de un caso en específico, porque nosotros les vamos a llevar casos, por supuesto, van a analizar la prueba pericial considerando el ofrecimiento. Acuérdense de las primeras diapositivas que vimos, las etapas, ¿en qué etapa va ese proceso? ¿En la etapa de investigación, en la intermedia, en el juicio o ya en la ejecución? En el desahogo, ahí van a ver, por ejemplo, el desahogo de pruebas periciales. Ahí es donde el perito tiene que defender su pericial y cómo la va a valorar el juez o los ministros, ¿verdad? Dependiendo si están en el juicio oral. Por otro lado, los participantes organizados en equipos van a hacer diferentes ejercicios sobre los procedimientos de recopilación y análisis de indicios. Ustedes pueden recuperar indicios de un disco duro, de un CD, por ejemplo, ¿verdad? Bajo la supervisión y coordinación de los ponentes, que son los profesores. Las prácticas a realizar son estudio del lugar de los hechos y la cadena de custodia. Algunos probablemente han oído hablar de la cadena de custodia, pero la mayoría la desconoce, sobre todo si no se dedica a este rubro de lo penal. Una cadena de custodia es precisamente la protección que debemos de tener todos los que intervenimos en ese caso. Por ejemplo, un disco duro, ¿verdad? Que sustrajeron, el perito se lo va a dar a un policía para que se lo haga llegar al fiscal, que antes era el Ministerio Público. Pero ese perito debe de tener una hoja que es la cadena de custodia donde dice que el día tal va a dar todos los datos y señas de cómo se consiguió ese disco duro. Por lo tanto, se manda a la fiscalía, ¿verdad? Entonces le dice al policía, oiga, poli, necesito que se lleve esto a la fiscalía porque ya lo vamos a estudiar, porque aquí no tenemos la maquinaria necesaria, el equipo necesario. Entonces el policía le dice, sí, como no, perito, me lo llevo.
Y al rato le dice el Ministerio Público al ingeniero cibernético o informático. Le dice, oiga, me dijeron que usted sustrajo un disco duro del equipo. No, pues que sí. ¿Y dónde está? No, yo se lo di al policía. ¿A cuál policía? Pues es que no le pregunté ni el nombre, pero se lo di a un policía. Y si lo ve, lo reconoce. Ah, sí, fácil. Entonces va el policía y dice, a mí no me dio nada. Comprueben ustedes que sí le dieron el disco duro o lo que hayan tenido, lo que hayan recuperado. Compruébenlo, no lo pueden comprobar porque el otro lo va a negar. A lo mejor se le cayó, a lo mejor se le rompió, lo pisó, a lo mejor se lo robaron, lo perdió, lo que ustedes quieran. Cualquier pretexto puede ser suficiente para no entregar ese indicio que se localizó en el lugar de los hechos. Por eso es que es muy importante que conozca la cadena de custodia, que son una serie de documentos, ¿verdad? Donde viene el nombre de la persona, quién lo envía, qué perito fue el que obtuvo eso. Después viene donde firma la policía, en este caso la persona, ¿verdad? Del policía, hombre, mujer, el que sea, de recibí del ingeniero en informática un disco duro con estas características. Pero para eso, lógicamente, el ingeniero ya le tomó fotografías de ambos lados, de ambas caras a ese disco duro. Entonces, vean qué importante es protegerse. Yo he sabido de casos muy cercanos y desafortunados que hasta pena da tener ese tipo de amistades, donde una vez, como dicen, se enojan las comadres y salen las verdades. Permítanme usar esa frase, que pues de risa, ¿verdad? Pero fíjense qué realidad es un matrimonio que es un médico forense y su mujer, su esposa, su pareja, se enojan y creo que llega él a golpearla, no sé, la lastima. Finalmente ella sale huyendo y me busca a mí, me dice, oiga, doctora, fíjese que pasó eso y eso con el doctor fulano de tal, y estoy muy enojada, estoy muy adolorida, decepcionada, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer? No, pues levantar una denuncia por lesiones. No, pero es que yo quiero que le pase, que lo detengan, pero lo detengan, ¿por qué? Eso se puede solucionar. Es que él tiene armas de fuego. Bueno, si las tiene con permiso, pues no pasa nada. Cinco o más armas de fuego, ya se está hablando de acopio. Entonces hay que ver cuántas armas de fuego tiene el doctor médico forense. Dijo, es que no son las que tenga, son cómo las obtuvo. Eso es lo que a mí me da coraje. ¿Por qué? Porque hay sucesos donde hay fallecidos, ¿verdad? Se enojan los vecinos y al rato aún no falta quien saque un arma y da la casualidad de que esas armas desaparecen. Y fíjese que mi esposo tiene varias armas que se ha traído del lugar de los hechos. Entonces eso es penoso, eso da vergüenza. Y sin embargo los hay, existen y siguen existiendo. Entonces, ¿cómo se va a valorar una prueba si las pruebas desaparecen dentro de los mismos designados, ¿verdad?, a la Procuración y Administración de Justicia? Van a determinar firmas falsificadas, sobre todo porque es muy importante cuando firmas falsificadas, dubitadas e indubitables, o indubitadas, es decir, las originales contra las que no son originales, sobre todo porque pueden llegar a firmar documentos, ¿verdad?, de que se fue, por ejemplo, les voy a decir, en la clínica de Acatlán, de donde se da Derecho, que es la Facultad de Derecho, ¿verdad?, en Acatlán, aquí en el Estado de México, ponen computadoras y ponen cañones, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta de que nos dicen, no, a la doctora se le designa un cañón y una computadora con número de serie tal, etcétera, etcétera, firme de recibido. Entonces ya me dan mi equipo, ya lo instalamos allá y resulta que desaparece el equipo porque según la persona que lo desapareció, decía que yo había firmado un documento para que se las llevara. Imaginen ustedes, entonces hay que saber leer también las firmas, ¿verdad? El gestográfico, como se conoce, y sobre todo porque estamos hablando de equipos que en una
maleta, en una mochila de esas que usan para ir a la escuela, que se amarran a la espalda, pueden sacar fácilmente un cañón, pueden sacar fácilmente una computadora pequeña, por ejemplo, ¿no? Hacer hurtos, robos en el lugar de los hechos, y otra vez hay que proteger el lugar de los hechos. Para mí, siempre lo he dicho, es muy complejo hacer un rastreo de un cañón en alguna universidad, porque cualquier persona pasa por ser estudiante, cualquier persona, no todos los vigilantes de la universidad no acabarían nunca de estar revisando a todos los que entran y a todos los que salen de la universidad. Imagínense, Iztacala tiene optometría, tiene enfermería, tiene odontología, tiene biología, etcétera, etcétera, ¿no? Y así cada universidad tiene diferentes licenciaturas. Bueno, de igual manera se realizarán diferentes ejercicios de auditoría forense, considerando que no solo está limitada a los hechos de corrupción administrativa, sino también al profesional forense que es llamado a participar en actividades relacionadas con investigaciones sobre contravenciones. ¿Qué es una contravención? Es un incumplimiento de un mandato. Contravenciones fiscales, corporativas y fraudes. Entonces, no nada más nos vamos a quedar en el lugar de los hechos con un CPU. Vamos a ver controversias fiscales, corporativas y fraudes. El caso de identidad robada que les comentaba yo. El sujeto José Luis García Contreras, está inventado el nombre, ¿eh? Tiene 38 años de edad, es operador de transporte público, es casado y domicilio conocido. Este señor necesita trabajo porque es despedido de su lugar original, ¿verdad? Y necesita trabajo. Bueno, yo puse aquí la fotografía del empleado, solicita empleo, de ahí del empleo lo mandan a antecedentes no penales. Ahora, déjenme decirles una cosa, otra de las palabras que tenemos que aprendernos. Antes se le conocía como antecedentes no penales, ahora se conoce como antecedentes registrales. Eso es como se debe de pedir. Vengo por una carta de antecedentes registrales. ¿Por qué? Porque el registro precisamente va a aparecer si tengo antecedentes penales, o no voy a tener ningún registro si tengo un currículum limpio, ¿verdad? Después viene, una vez que le hacen antecedentes, la carta de antecedentes registrales o no penales, para que no se hagan bolas, registrales, le hacen la detención y lo presentan ante las autoridades. Él pide asesoría legal. Afortunadamente su prima, creo que su prima o su cuñada, que fue mi alumna, le lleva el caso, ¿verdad? Pide la asesoría legal y se solicita el peritaje en dactiloscopía. Entonces ahí, por lógica, ya había, cuando le dijeron que tenía antecedentes penales es porque ya tenía una huella dactilar, pero resulta que el señor era un homónimo, es decir, se llamaba igual a la persona que estaba pues fugada, ¿no? Se había ido. Sin embargo, cometió una fechoría y como se llama igual, José Luis García Contreras, pues dijeron, es como el caso de Bucetich, que le dijo la señora, el que mató a mis hijos, es el carnicero. Entonces fueron a buscar al carnicero y lo encontraron con su bata llena de sangre y dijeron, ¿tiene sangre? Entonces fue. Cuando de ninguna manera, ¿verdad? Se cotejaron las huellas dactilares de una persona de la imagen número 1 del presunto y del homónimo del que no conocíamos y no tenía nada que ver. Entonces eso es parte de la identificación y esto que están ustedes viendo es la función del AFIS y el AFIS es una computadora. Entonces hasta eso nos vamos a meter en este diplomado. Se hizo el estudio a través de la computadora, ¿verdad? De todos los dedos, de los 10 dedos de la serie, que es la mano derecha, y de la sección, que es la mano izquierda, y nos dimos cuenta que no correspondía a la misma persona. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, disculpe,
disculpe usted, ha sido una lamentable equivocación. Pero ¿saben cuánto duró esa equivocación? 8 meses. Se concluye la incompatibilidad de huellas dactilares, que fue el robo de identidad que hizo este señor. Bueno, para terminar, el modus operandi que hace, utiliza una cuenta bancaria como puente para usarla como vehículo de depósitos de dudosa procedencia. Llamadas supuestamente habían sido... Hay personas que llaman por teléfono porque supuestamente habían utilizado mi tarjeta para emplearla fraudulentamente. Querían sacar información confidencial para usarla de manera tramposa. Llamadas telefónicas para brindar tarjetas de crédito con varios super beneficios solicitando datos confidenciales. Esto no se debe de permitir. Y los tips para manejar mejor esta clase de información que se roban muy fácilmente del universo del Internet y de almacenamiento en la nube es un tip: actualizar frecuentemente los dispositivos. 2, usa a menudo contraseñas alfanuméricas y, si es posible, emplea símbolos especiales. 3, evita realizar transacciones en computadoras públicas porque se quedan los datos registrados. 4, respalda siempre la información contenida en dispositivos móviles y fijos. Como consejo adicional, guarda constantemente tus archivos según los trabajas. Bloquea correos electrónicos y números celulares de origen desconocido. No contestes ni abras archivos de incierta procedencia. A veces se generan spam con los nombres de tus contactos para que te confíes y los abras. Bueno, el spam es un contenedor en línea. Sirve para aplicar estilo al texto o agrupar elementos en línea. Fíjense qué interesante. Emplean hackeo como un arma contra políticos, que es la obtención ilegal de chips telefónicos para espiar a gobernadores, secretarios de Estado, líderes partidistas, senadores, diputados y candidatos a puestos de elección popular. Se está configurando como una nueva forma de violencia política. La clonación de chips telefónicos registra una tendencia al alza que confirma una nueva forma de operar para sembrar pánico entre los actores políticos en el contexto del proceso electoral para la renovación de 6 gubernaturas el próximo 5 de julio, rumbo a la elección federal es del 2024. Aquí me equivoqué, el 2024. En México se registraron, abran bien los ojos, 80,000 millones de intentos de hackeo durante el primer trimestre del 2022. De acuerdo con los informes del Laboratorio de Inteligencia de Amenazas de Fortinet. En conclusión, la apropiación ilegal de chips de telefonía para obtener información sensible y usarla para chantajear es la nueva ruta para la guerra sucia. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, maestra Xochitl, por su presentación, por haber compartido con nosotros estos pormenores del diplomado que usted coordina. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado para ello. Y si me permite, pasaremos a algunos detalles y pormenores con relación a este diplomado para la impartición del mismo, cómo se pueden inscribir. Hay una fecha específica ya para este diplomado, pero quien revise esta sesión de manera asíncrona, bueno, pues los tópicos son los que ya ha abordado la maestra Salas. Entonces, bueno, pues simplemente se irán actualizando y de ello también iremos revisando con algunas preguntas que tenemos, maestra, y en un momento nos dirigiremos de nueva cuenta con usted. Si me permite, entonces, platicaré sobre los pormenores de este diplomado, estos detalles iniciales correspondientes al mismo. Gracias. Es la fecha tentativa de inicio. Este diplomado tiene fecha tentativa de inicio para el próximo 1 de octubre de 2022. Se impartiría los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde y la fecha límite de inscripción es el día 26 de septiembre de 2022. Durante todo ese día podemos inscribirnos. La fecha límite, decimos, es el 26 de septiembre de 2022. ¿Cuánto dura este diplomado? 190 horas. Por lo tanto, estamos contemplando la fecha de término para el 29 de julio
julio del año 2023. ¿Cómo se impartirá este diplomado? A distancia, mediante videoconferencias. Ya la maestra Salas nos pudo compartir algunos detalles, por ejemplo, con algunos casos que vimos en esta dinámica y serían parte, evidentemente, además de otro material que ella y los ponentes han preparado para cada una de las clases que se desarrollarán concernientes a este diplomado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ella ya lo ha platicado y detallaremos sobre esto, analizar la actuación de los testigos expertos en las diversas etapas del proceso penal acusatorio, iniciando por la investigación desde la identificación y la recolección de evidencias, la protección de las mismas hasta la cadena de custodia, el análisis de estos en los laboratorios correspondientes, la entrega de resultados y terminando con su intervención para la procuración e impartición de justicia en las audiencias que sean requerido hasta el juicio oral. Este objetivo ya nos pudo platicar la maestra Salas y también está a quién va dirigido. Bueno, es a licenciados en administración, contaduría, derecho e informática, así como a testigos expertos, peritos, oficiales y certificados. Y aquí, maestra Salas, tenemos las primeras preguntas con relación al diplomado que usted coordina. ¿Por qué sería un diplomado orientado, por ejemplo, a licenciados en administración o contaduría? Pudimos escuchar durante su charla por qué a licenciados en Derecho e Informática, así como a los peritos, ahora llamados testigos expertos. Pero ¿por qué licenciados en Administración y Contaduría? ¿Podría indicarnos, por favor? Sí, claro. Déjame decirle que ellos son los que tienen la mayor experticia en el comportamiento de las máquinas, por ejemplo, ¿no? Que son los celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Son personas que pueden en un momento dado, por ejemplo, sacar una sábana, así se le llama a una serie de llamadas en caso de un secuestro. Me han estado llamando porque secuestraron a X persona, un familiar muy querido, y entonces ellos son los expertos en sacar las sábanas. Está dirigido este diplomado porque ellos pueden hacer todo este tipo de resoluciones de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Sin embargo, están alejados del sistema penal acusatorio, por ejemplo. Ellos no conocen las etapas. Los peritos tenemos la obligación de conocer las etapas del derecho penal y los protocolos, también los protocolos de la policía, el protocolo del perito, el protocolo del lugar de los hechos, todo ese tipo de protocolos que nosotros los abordamos en el diplomado. Ahora, no está estrictamente dirigido a este tipo de licenciados en informática, ingenieros cibernética, etcétera, etcétera. Está dirigido a personas que estén interesadas. Sobre todo, a mí me gustaría mucho que se suscribieran, por ejemplo, los psicólogos, porque los psicólogos tienen esa, pues ya esa capacidad ellos podrían tener esa capacidad porque se les acercan personas que quieren denunciar, por ejemplo, que a su hija la obligaron a subir fotografías en ropa interior, por ejemplo, o en posiciones eróticas, la obligaron a base de amenazas, por ejemplo. Entonces, los psicólogos pueden abordar psicológicamente a esas víctimas, ¿verdad? Y orientar sobre todo a la familia para que se pueda dar parte a la fiscalía en este caso. Entonces, no es exactamente administración, contaduría, derecho o informática, o los peritos, ¿verdad? Para que se actualicen, pero también los psicólogos son bienvenidos, por supuesto que sí. Un cirujano dentista, un médico, también son bienvenidos por la simple y sencilla razón de que ellos también pueden sufrir de robos, pueden sufrir de amenazas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No sé si haya contestado o definido bien su pregunta. Claro que sí, maestra. Sí, esto nos responde porque como lo desarrolló usted durante esta charla de presentación de este diplomado, bueno, parte desde el momento en el cual se puede hacer esta
primera acusación, ¿no? O levantar estas denuncias, ¿no? Como los ejemplos que usted marcaba, y bueno, lo expresa muy bien. Hay personas ya en sus distintas disciplinas que comprenden el uso, ¿no? De las máquinas para estos asuntos cibernéticos, o bien otras personas a las que en su vinculación con algunos otros de acuerdo a su área profesional, pues cuentan con información que puede llevarse a otros niveles a fin de procurar justicia, ¿no? Entonces, sí, en efecto, responde muy bien a nuestra pregunta. Muchísimas gracias por ello. Bueno, pues continuando, la maestra Salas nos compartió cuáles son los módulos, los 5 módulos que conforman este diplomado: Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el lugar de los hechos en auditoría forense e incidentes cibernéticos, la prueba pericial, auditoría forense e incidentes cibernéticos. Y aquí, maestra, una segunda pregunta que nos plantean también. Usted nos ha señalado que hay algunos términos que requieren actualizarse. Eso quiere decir que durante esta próxima generación del diplomado, ya de inmediato empezaremos, por ejemplo, con esta actualización de nomenclatura, o nos mantendremos en lo que se ha desarrollado hasta ahorita. No, tenemos que actuar con o aprendernos la nueva nomenclatura, porque así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que yo les decía. Yo no estoy conforme en que me digan testigo experto. Muchos compañeros míos del Tribunal Superior de Justicia no están tampoco de acuerdo. Ya dijimos que un perito es un experto en ciencia, arte u oficio, y un testigo experto se supone que es uno que estuvo en el lugar de los hechos y que se llenó de más, de más información a través de la carpeta de investigación. Es otra palabra que también tenemos que aprender, los que es carpeta de investigación. Antes era el expediente, ahora se le llama carpeta de investigación. Entonces, con esta terminología tenemos que empezar a familiarizarnos. Por eso la vamos a utilizar dentro del desarrollo del diplomado, porque para que no los vayan a agarrar desprevenidos, por ejemplo, que les digan, oye, es que te dieron la carpeta de investigación. Ustedes van a decir, que hay una carpeta, sí, el expediente, sí, el expediente sí me lo dieron, pero ¿cuál carpeta? Es lo mismo. Entonces hay que familiarizarnos y sí, tenemos la obligación de estar al día, no quedarnos en el pasado, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya de por sí, un diplomado, siendo un programa de actualización y profundización de conocimientos, bueno, implica que al mismo tiempo que se está impartiendo y en las semanas que van avanzando, si demanda una actualización, sin falta se hará, ¿no? A fin de que las personas que están capacitándose con este diplomado puedan estar preparadas para cada una de las etapas que se van desarrollando, pero con información actualizada. Muchas gracias también por esa respuesta, maestra. Bueno, pues la maestra Salas nos ha compartido y nos ha presentado a la planta docente, al licenciado Armando Robles, a la licenciada en psicología María Nelly Jiménez, a la maestra Yacet Chávez Godínez y ella misma como coordinadora de este diplomado, la especialista Xochitl del Carmen Salas González. Pues como ella nos comentaba y pudimos escucharla atentamente, maestra, pues su área de trabajo, su experiencia les permite tener un bagaje fundamental para la enseñanza de los tópicos que corresponden a este diplomado. Y bueno, pues con lo que usted ya nos ha platicado, aquellos casos, aquellas situaciones que usted ya le ha tocado elaborar, bueno, pues podemos corroborar esta experiencia para impartir este programa. Pues de esa manera les invitamos a construir su futuro de la mano de la Fundación UNAM AC y de la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bueno, y con ello también invitarles o compartirles cómo nos inscribimos. Este diplomado es bastante interesante. Son situaciones que deben de atenderse, la misma evolución y la forma de tratar cada uno de los instrumentos, cada uno de los materiales en asuntos digitales, en asuntos que la misma ponente nos ha platicado. Bueno, pues todos esos requerimientos hacen interesante este programa de incidentes cibernéticos, que tengamos que estar preparados, que podamos formular un caso. Bueno, pues la preparación con diplomados como este nos permiten conseguirlo. ¿Y cómo nos inscribimos a este diplomado? ¿O qué es lo que se requiere para poder cursarlo? Bueno, como es un diplomado que se impartirá a distancia,
sí necesitamos un equipo de cómputo con cámara y micrófono. Evidentemente una conexión a internet y una cuenta de correo electrónico. Nos decía la maestra Salas que es importante contar con nuestro equipo de cómputo. Ahí iremos vaciando información, iremos recolectando también información que nos permitirá trabajar a lo largo de los módulos. Entonces es fundamental que contemos con ello. En algunos casos nos preguntan si bastará solamente con un celular. No podría ser posible. Para que podamos manejar bien nuestra información, tenerla a la mano y poder desarrollarla. Es mejor contar con un equipo de cómputo con estas características a fin de tener las herramientas necesarias para este diplomado. Esta clase podría impartirse por las plataformas Cisco Webex Meetings, por Zoom o por Google Meet, pero se notificará previamente previo al iniciar el diplomado cómo se desarrollará el mismo y ustedes tendrán esta información completa. ¿Cómo nos inscribimos? Bueno, pues primero hay que completar un formulario de preregistro. Quien nos esté viendo en este momento puede escanear el código QR que aparece en pantalla, lo escanean con su dispositivo móvil, ese los lleva a una página de preregistro, esa página de preregistro también aparece el enlace a pantalla, lo visitamos, llenamos todos nuestros datos, pero ese es el primer paso. No quiere decir con ello que ya quedemos inscritos. Recordemos, es el primer paso del proceso de inscripción. Segundo paso, agendamos una entrevista en línea con la responsable académica en la siguiente liga. Y también aparece ahí el enlace. Si ustedes lo prefieren, también pueden visitarlo. Escaneando el código QR, nos dirigimos a esa página, agendamos nuestra entrevista en línea con la maestra Salas, porque es importante tener cierto bagaje con relación al diplomado que pretendemos cursar. Dentro de este segundo paso, en la entrevista, es innecesario que contemos con los siguientes documentos en formato digital. Una carta de exposición de motivos. ¿Por qué queremos cursar este diplomado? ¿En qué área nos hemos formado? ¿Y por qué es de nuestro interés cursarlo? Bueno, nuestro currículum también nos ayudará a saber cuál es la formación que hemos tenido, nuestra experiencia, y estos documentos probatorios permitirán conocer para la responsable académico de este diplomado quiénes somos, en qué nos hemos formado y por qué deseamos integrarnos al mismo programa. Copia de nuestro título y de nuestra cédula profesional. Tercer paso. Una vez que conozcamos el resultado de nuestra entrevista, se nos contactará para compartirnos cuál es el calendario de pagos, además de acompañarnos en la conclusión de este proceso de inscripción. ¿Cuáles las cuotas correspondientes? Hay una inscripción por 3,000 pesos. Con esa inscripción pagamos hacemos nuestro primer pago, nos inscribimos al diplomado, apartamos nuestro lugar. Y luego 7 mensualidades de 3,100 pesos cada una. Entonces, ustedes lo pueden revisar para este diplomado. Serían de esta manera la inscripción más 7 mensualidades de 3,100 pesos. Recordemos, una vez que nos den el resultado de nuestra entrevista, para acompañarnos en el proceso de inscripción, ahí mismo recibiremos el calendario de pagos para cada una de estas 7 mensualidades continuas. ¿Cómo se hacen los pagos? Las formas de pago son 3. El primero es con depósito bancario en ventanilla o en cajero inteligente. Citibanamex, podemos acudir y ahí mismo en ventanilla o en los cajeros Smart hacer el pago correspondiente. La cuenta es 572529, es una cuenta concentradora. Está a nombre de la Fundación UNAM AC. La sucursal, que nos la pedirán, es la 870. Sin embargo, podemos ir a cualquier sucursal a realizar el pago. Simplemente es un dato que tenemos que colocar en ventanilla o en el cajero inteligente. La referencia, hay 2 espacios para referencia. En la referencia 1, la referencia numérica, colocaremos 0443200. Y en la referencia 2, la referencia alfanumérica, podremos colocar nuestro nombre completo de la persona que se inscribe a este diplomado. Segunda forma de pago, por transferencia bancaria, desde nuestro dispositivo móvil, desde nuestra banca electrónica. El banco que seleccionaremos al cual haremos la transferencia es Citibanamex. Reiteramos, una cuenta concentradora. La cuenta clave, los 18 dígitos, 002 180 087 005 725 292. Es una cuenta a nombre de la Fundación UNAM AC. Se trata de una persona moral, por si nos piden este mismo dato. La referencia 1 colocamos 0443200 y en el concepto de pago el nombre completo del participante. Hay una tercera forma de pago, es el pago con tarjeta de crédito o de débito, solo Visa o Mastercard. Y esto lo hacemos marcando al 55 45 75 18 79. El horario de pago es de lunes a viernes de 9 a 15:30 y de 17 a 18:30 horas. Si utilizamos tarjeta de crédito Citibanamex, podemos diferir los pagos a 3 meses sin intereses.
Cada uno o el monto mínimo para poder hacer válido esta forma es el de 1,500 pesos, pero decíamos el primer pago es de 3,000 y los siguientes 7 de 3,100. Por lo tanto, son mayor a 1,500 pesos y podemos diferir cada uno de ellos, si lo queremos así, a 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito Citibanamex. Pues les queremos agradecer por haber visitado este espacio que la Fundación UNAM y la División de Extensión Universitaria de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala tienen para presentar estos diplomados. Maestra Salas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber colaborado para compartirnos la información de este diplomado de auditoría forense e incidentes cibernéticos. Gracias por estar esta tarde aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, nos dio mucho gusto que pudiera acompañarnos. Pues seguiremos en contacto con ustedes. Por favor, revisen en nuestro canal de YouTube algunas otras sesiones informativas de los diplomados y cursos que imparte la Fundación UNAM con distintas entidades de la Universidad Nacional. Que por acompañarnos, que pasen todos muy buena tarde.